En la última década, la forma en que entendemos la diabetes tipo 2 le ha dado un giro de 180 grados. De verdad, pasamos de pensar que era solo un problema de azúcar en la sangre a darnos cuenta de que es una red súper compleja de fallas que afecta a todo el cuerpo. Así que vamos a sumergirnos en esta década de avances que, básicamente, reescribió todas las reglas del juego. Para que nos demos una idea de la escala de este problema, arranquemos con un número. 589 millones. Ese es el número estimado de adultos que viven con diabetes en 2024. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿no? Y nos obliga a ponerle muchísima atención. Pero ojo, que la cosa no para ahí. La tendencia es alarmante. Para el año 2050 se proyecta que esta cifra va a llegar a los 853 millones. Este crecimiento exponencial nos grita que tenemos que actuar, y con urgencia, para cambiar el rumbo de esta enfermedad. Ok, el problema es enorme, pero ¿qué es exactamente lo que está fallando dentro del cuerpo para que se desarrolle la diabetes tipo 2? Para entender las nuevas soluciones, primero tenemos que entender el problema desde la raíz. A ver, la explicación de toda la vida se centra en dos cosas clave. Primero, la resistencia a la insulina. Imagínense que la insulina es la llave que abre las células para que entre la glucosa, el azúcar. Bueno, en la diabetes tipo 2 es como si las cerraduras de las células se oxidaran y la llave ya no girara bien. Y segundo, el páncreas, que es el que fabrica las llaves, se cansa, se agota y ya no puede producir suficientes para compensar. Pero, claro, la historia es mucho más compleja que eso. Hoy sabemos que la diabetes tipo 2 no es un problema aislado, para nada. Es una red de fallas que están todas conectadas, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Todo parece empezar aquí, cuando las células se vuelven como sordas a la señal de la insulina. Entonces, el azúcar, en lugar de entrar a las células para usarse como energía, se queda dando vueltas en la sangre, y ahí es donde empieza a causar problemas por todos lados. Y acá viene una de las cosas más fascinantes que se han descubierto. No es solo que las células que producen insulina, las células beta, se mueran. Lo que pasa es que sufren un proceso llamado desdiferenciación. Es como si se olvidaran de cuál es su trabajo. Como si un ingeniero experto de repente volviera a ser un aprendiz. Regresan a un estado inmaduro y pierden su superpoder de producir insulina de manera eficiente. Y por si fuera poco, a esta mezcla se le suma la inflamación. Pero no la inflamación que sentimos cuando nos damos un golpe, no. Es un estado de inflamación crónica, de bajo grado, como una especie de niebla tóxica constante que está en los tejidos y que, claro, empeora todavía más la resistencia a la insulina. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Este ciclo. La resistencia a la insulina estresa a las células. Ese estrés puede desequilibrar a las bacterias de nuestro intestino, y eso a su vez alimenta esa inflamación generalizada que daña a las células productoras de insulina. El resultado, volvemos al punto de partida, pero peor. Un problema alimenta al siguiente en una espiral que va para abajo. Entonces, ¿cómo se rompe este círculo vicioso? Bueno, se necesitaba un enfoque totalmente nuevo. Y eso es lo que nos lleva a la revolución farmacológica liderada por dos tipos de medicamentos que no solo bajan el azúcar, sino que atacan varios puntos de este sistema que está fallando. Primero, hablemos de los agonistas del receptor de GLP-1. Pensemos en ellos como la navaja suiza del tratamiento. Son súper versátiles. Le dicen al páncreas que libere insulina solo cuando hace falta, le dicen al estómago que se vacíe más lento para que nos sintamos llenos y hasta le hablan al cerebro para decirle que ya no tenemos hambre. El resultado es un mejor control del azúcar y, muy importante, una pérdida de peso bastante significativa. Y por otro lado tenemos a los inhibidores de SGLT2, que son súper ingeniosos. Funcionan de una manera completamente distinta. Actúan directamente en los riñones como si fueran una válvula de escape para el azúcar. Lo que hacen es bloquear la reabsorción de glucosa, forzando al cuerpo a eliminar el exceso por la orina. Y como este mecanismo no depende de la insulina, ofrece beneficios únicos. Pero la verdadera revolución, el cambio que lo puso todo de cabeza, no fue solo cómo funcionaban estos medicamentos, fue lo que lograban más allá de controlar el azúcar. Y esto provocó un cambio de paradigma total, un giro completo en los objetivos del tratamiento. Y aquí está el corazón del cambio. Esto es lo más importante de todo. Antes, el objetivo principal era bajar un número en un análisis de sangre, la famosa hemoglobina A1C. Ahora, el nuevo objetivo, el más importante, es proteger los órganos que la diabetes ataca en silencio, el corazón y los riñones. Y a ver, este cambio no fue una ocurrencia.
Se basó en estudios que, literalmente, cambiaron la historia de la medicina, como el famoso EMPAR-RIG Outcome. Miren este gráfico. El uso de uno de estos nuevos medicamentos redujo la muerte por causas cardiovasculares en un 38%. Un resultado tan, pero tan potente que reescribió las guías de tratamiento de un día para otro. Pero la cosa no terminaba ahí, ni de cerca. Se empezó a ver que estos medicamentos protegían el corazón, salvaban a los riñones e incluso reducían infartos y derrames cerebrales de formas que nunca habíamos imaginado. Ya no eran solo medicamentos para la diabetes, se convirtieron en escudos protectores para todo el cuerpo. Hay una frase de una de las fuentes que lo resume a la perfección. Hemos pasado del glucocentrismo, de estar obsesionados solo con el azúcar, a una atención que es integral y que busca proteger los órganos. La meta ya no es solo controlar un número, sino preservar la salud a largo plazo. Toda esta nueva era de tratamiento nos ha puesto en la puerta de algo todavía más emocionante: la medicina de precisión. La idea de que no todas las personas con diabetes son iguales y que, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser personalizado. Y una de las herramientas más prometedoras para esto es la puntuación de riesgo poligénico. A ver si lo explico fácil. En lugar de buscar un único gen de la diabetes, esto es como si un detective analizara cientos de pequeñas pistas en nuestro ADN. Al juntar todas esas pistas, puede calcular qué tan alto es nuestro riesgo genético de desarrollar la enfermedad. Y esto, claro, nos permite actuar mucho antes. Si miramos hacia atrás, el camino que hemos recorrido es clarísimo. En el pasado, era un tratamiento único para todos. Hoy, ya estamos eligiendo medicamentos pensando en si hay problemas de corazón o de riñón. Pero el futuro va un paso más allá. Se trata de integrar la genética, los biomarcadores, todos los datos que tengamos para elegir el medicamento perfecto para la persona correcta en el momento justo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos ahora? La lista de tareas es apasionante. Los científicos están trabajando para descifrar para qué sirven más de 700 genes de riesgo, para clasificar la diabetes como en diferentes sabores y así tratarla mejor. Y, lo más emocionante de todo, están buscando la forma de preservar y hasta restaurar esas células que producen insulina. Pero el mayor desafío quizás no es científico, sino humano. Y todo este avance increíble nos deja con una pregunta final, que es quizá la más importante de todas. Tenemos herramientas que son una verdadera revolución para luchar contra una de las crisis de salud más grandes del mundo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que lleguen a todas y cada una de las personas que las necesitan? Porque la ciencia sin acceso, al final, no sirve de mucho.